Yo creo que mucha gente me conoce porque pasé aquí gran parte de mi vida en las Conchas y fue una suerte, entonces siempre una alegría poder volver a este espacio, a este encuentro, donde ya tuvimos muchos autores y donde siempre vamos repasando un poquito sobre la escritura que se hace hoy en día, ¿no? Vamos reflexionando ahí en voz alta a través de estas entrevistas un poquito del quehacer literario de los días de hoy. Hoy tenemos con nosotros dos poetas, escritoras, novelistas, narradoras, no sé cómo les gusta que sean definidas, pero después les puedo también preguntar por ello. De Argentina, pero no de Buenos Aires, porque parece que Argentina, ¿no? El ámbito literario argentino a veces se resume a Buenos Aires. Decir resumir no es bueno, ¿no? Porque ya Buenos Aires es tan grande que sería un buen resumen. Pero tenemos a Ana Yorba de Córdoba y a Valeria Correa Fitz de Rosario. No me equivoqué por ahora, ¿no? Eso, muy bien. Ellas son, solo dar unas pequeñas notas de lo que han hecho en su vida literaria. Después hablaremos un poquito más en profundidad sobre estos temas. Son autoras de diversos libros. Yo destaco, tengo que leer porque si no me equivocaría en los títulos y no lo quiero hacer. Tenemos, Ana ha ganado el primer premio de Antonio Colinas, joven, el primer poema de poesía joven de Antonio Colinas, ¿no? Un poeta de nuestra ciudad, aunque no nació aquí, pero es un poeta de Salamanca con el libro, el poemario. Este es el momento exacto en el que el tiempo empieza a correr. Y también sobre tiempo tenemos el libro, el poemario de Valeria, El invierno a deshoras, que ganó el Premio Internacional Claudio Rodríguez. Además destaco también otras dos obras de ellas, La condición animal, que es un libro de cuentos, y la novela La puerta del cielo de Ana. Y ahora ya empezando, ¿no? Este año el tema era palabras al límite, ¿no? Y esto es una entrevista realmente al límite, porque yo casi no llego, llego casi así. A Valeria le había dicho la fecha equivocada, eso, y también la suerte, pero no de cosas malas o de equivocaciones que se pudieran arreglar, se hizo este encuentro, también de buenos augurios, se dio también, ¿no? Ana ahora vive en Berlín y por casualidad estaba en Madrid esta semana, entonces pudo venir. Entonces esto es casi estos límites, ¿no? Estas coincidencias que no sabemos muy bien cómo se arregló este encuentro, pero felizmente se arregló y aquí estamos. Yo, como cuando empecé a preparar esta entrevista o estos puntos que quería hablar con vosotras, busqué un poquito qué es esto de los límites, ¿no? Porque es así, la palabra límite te lleva a muchas cosas, ¿no? Al límite de no poder conseguir algo, al límite del limítrofe de frontera, y encontré una definición que me pareció que podía ser un poco acertada para empezar esta charla, una definición matemática, ¿no? De literatura, que decía que los límites son todas las rectas que se pueden trazar alrededor de un punto hasta definir las coordenadas de este mismo punto. Era este ejercicio que quería hacer con vosotras, ¿no? Ir trazando líneas, a ver si encontramos vuestras coordenadas, ¿no? Si no las encontramos, tampoco pasa nada, porque sé que pasaremos una linda velada, porque son muy buenas conversadoras, además de muy buenas escritoras. Ellas, como he dicho, son argentinas, pero son también viajeras, ¿no? Madrid, ¿no? Milán, Miami, ahí Valeria tiene esta casualidad de las M's en su vida. Ana, ¿no? No sé si tienes alguna coincidencia. Con la B larga, ¿no? Barcelona, Berlín. Ah, vale, Barcelona, Berlín, Madrid ahí en el medio, ¿no?
Es en Madrid, hay un paso, ¿no? Madrid. Madrid. Y en una de las... Yo me gustaría saber esta relación, ¿no? Cómo es ser viajante y escribir siempre en un mismo idioma, porque ustedes siempre escriben en español, pero les gustaría preguntar eso, ¿cuál es esa frontera? Si es la frontera, si cuando se cambiaron para acá adoptaron el español de España, si están siempre en ese límite, incluso ahora que que tú vives en un país de habla no española, como España, y tú cuando vivías en Milano, ¿qué frontera es esa del idioma? ¿Cómo se vive entre dos idiomas o incluso entre dos españoles? No sé quién se quiere atrever primero. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Joao y Nona, por invitarnos. Una vez más agradezco y gracias a todos los que están aquí esta noche, esta tarde-noche para escucharnos. El lenguaje, ¿no? El lenguaje, yo siempre digo que de alguna manera la única constancia de nuestra existencia es el lenguaje. Claro que nosotros por breves momentos podemos pasar frente al espejo o hasta a superficies reflectantes y también tenemos fotos y esto, ¿no? Pero de alguna manera lo que nos acompaña a nosotros mismos es nuestra voz, ¿no? Nosotros somos porque nos oímos o somos porque nos contamos y nos narramos. Entonces, claro que el lenguaje es quizá lo más importante que tengamos, ¿no? Es la manera de hacer visible eso invisible que es nuestro pensamiento. ¿Cómo nos contamina? Y contamina quizá pueda sonar a una palabra mala, pero en este caso lo digo bien. ¿Cómo nos contamina la extranjería? Yo creo que de muchas maneras. De alguna manera, cuando uno vive en el país donde nació, siempre hay un montón de cosas que no se las cuestiona, que son parte de su acervo, de sus hábitos, de sus costumbres, y es así. En realidad, el hecho de vivir en otro sitio te pone en el lugar de te obliga a repensar tus costumbres, ¿no? Te obliga a repensar tus tradiciones, te obliga a repensar también, naturalmente, tu lenguaje, porque una manera de contar el mundo, o sea, un idioma es una manera de contar el mundo. No sé, por ejemplo, ¿no? Nosotros en castellano tenemos la diferencia de ser y estar. Entonces uno puede decir estoy triste, que es muy distinto de que una persona sea un triste, ¿no? El inglés, por ejemplo, tiene que resolver eso todo con el to be. Y entonces si uno dice I'm sad, no se está diciendo ¿soy triste o estoy triste? Pareciera que de alguna manera filosóficamente para el inglés el presente es lo único que importa, de alguna manera. El momento actual te define. Y de alguna manera para los lenguajes latinos es muy importante la diferencia entre ser y estar. Entonces el lenguaje, bueno, es una manera, como te decía, una manera de contar el mundo, una manera de percibirlo también. Para mí fue muy fácil vivir en Estados Unidos y en Italia, porque de alguna manera no, desde el punto de vista de la contaminación, mi lenguaje permaneció impermeable. Me llamaban sí la atención estas cosas que te digo, las costumbres, las maneras de pensar, las formas de expresar algo, pero no me ponía en un dilema a la hora de escribir, porque yo seguía con mi castellano de Argentina, ¿no? El verdadero dilema se me produce a mí cuando yo me traslado aquí a España, hace 3 años que yo vivo en Madrid, y allí es donde yo me empiezo a preguntar, ok, ¿qué es lo que cuento? ¿Cómo lo cuento? Porque además el lenguaje, ¿no? Tiene como una doble dimensión. Tiene esa dimensión ética o moral que decía Ezra Pound, el poeta, y tiene una dimensión musical, ¿no? Que viene con la escuela francesa, de Verlaine en adelante. Entonces, por ejemplo, para mí, para la poesía, yo dejé de escribir en el vos, porque a mí el vos me obligaba siempre a acentuar en la última sílaba, a generar verbos agudos, ¿no? Vos venís, vos estás, y me empezó a resultar cargante, porque a mí el tú español me sonaba más melódico. El vos era como una especie de marcha militar, siempre totón, totón. Entonces ahí produje un cambio, ¿no?
En lo que respecta a la narrativa, por lo menos de ese libro, conservo bastante el lenguaje argentino. Un poco porque los personajes, por más que se mueven en distintos escenarios, que no están siempre en Argentina, digo, son personajes argentinos. Entonces, de alguna manera, esa coloquialidad del habla de los personajes estaba reflejada allí. De todas maneras, yo evito mucho usar el lenguaje coloquial. O sea, a mí me gusta hacer algo que parezca coloquial, pero que no es verdaderamente coloquial. Y ahora tengo el siguiente temor, ¿no? O sea, Cortázar, por ejemplo, claro que eran otras épocas, ¿no? Cortázar se preocupaba mucho escribiendo, o sea, el escritor argentino Julio Cortázar vivía en Francia y él se preocupaba mucho por saber, o sea, por sonar argentino. Claro, nosotros hoy por hoy leemos Rayuela y no nos damos cuenta de esas cosas, pero aparentemente por cartas y cosas que he leído, a los argentinos Cortázar les sonaba mal escribiendo en argentino, en esta coloquialidad que ya eran frases que se habían dejado de usar. No sé si... Sí, vamos haciendo esos límites. No sé si se escucha, ¿no? A Ana le hago la misma pregunta, pero te pongo una nueva variante, ¿no? Porque me pareció muy curioso en tu biografía del libro que ganó el premio Antonio Colinas. Dices que vives en un pequeño estudio cerca de una estatua de Colón que no señala América, no sé. ¿Ya has encontrado una estatua igual en Berlín? Bueno, se escucha, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias, Joao, por la invitación, a Nona, bueno, y a todos los de la Casa de las Conchas. Estoy muy contenta de venir aquí, es la segunda vez, bueno, por otros motivos. Acerca de la pregunta, estaba pensando, bueno, sí, eso es que yo viví durante 10 años en Barcelona y viví en el centro, muy cerca del metro de las Anas, donde está esta estatua de Colón, que sí, que no señala América, famoso. La única, vamos. Señala como para el lado de Canarias. Y nada, me parecía así como algo. Todavía, el otro día me preguntaron lo mismo, pero bueno, en agosto me mudé a vivir a Berlín y bueno, todavía no. Es más, hasta todavía me cuesta decir vivo y trabajo en Berlín, como que lo he incorporado hace 2 semanas. Acerca de lo de la contaminación, pensaba, o no, Argentina es una sociedad de una cultura aluvional, ¿no? De capas y capas de inmigración. Y en mi familia, o sea, en mi ascendencia particularmente, o sea, yo a veces cuando pienso, ¿por qué todo el tiempo me estoy moviendo? Es que lo llevo en la sangre, o sea, a ver, no sé si han escuchado hablar de la teoría de la epigenética, ¿no? de una memoria que se llama los genes, que, bueno, es un debate. Y bueno, yo me siento un poco hija de eso, porque en mi contexto familiar yo nací en Córdoba, una ciudad que de hecho se parece un poco a Salamanca porque es muy universitaria, y nací ahí porque, bueno, mi familia paterna era catalana, emigraron en los 60, ellos hablaban catalán, se juntaban solo con catalanes, iban a casar, y por el otro lado mi familia materna, que es el conterno en el que me crié, eran de Chaco, de una provincia limítrofe con Paraguay, pero se crearon en un contexto descendente de una comunidad muy cerrada de alemanes. Mi mamá estudió alemán 9 años, pero también habla guaraní, o sea, yo vengo de eso. Ninguno de mis padres nació en la ciudad en la que yo me crié, y claro, lingüísticamente siempre tuve, y de hecho también pensaba un psicoanalista salir a una fiesta conmigo, entonces con mucha resistencia al psicoanálisis, pero me fui a Barcelona, que es la ciudad donde mi padre nació, y ahora cuando estoy viviendo en Alemania, que es el contexto en el que mi madre se crió, y yo de alguna forma tuve una educación muy prusiana, o sea, como muy exigente, muy austera, y eso le venía a ella de cómo se crió. Es que, bueno, Chaco es, bueno, es un poco como el medio oeste americano, o sea, no tiene como identidad propia, es como muy... y es un territorio muy salvaje, y a la vez, bueno, hubo mucha inmigración ucraniana, alemana, polaca, y bueno, y yo vengo de ahí, entonces, bueno, con mi experiencia personal, no he vivido recién ahora, que me mudé a vivir a Alemania, estoy sintiendo que me estoy volviendo a argentinizar, pero porque yo soy un poco camaleónica. Y me pasa un poco como Valeria, que como que me he vuelto mucho más autoconsciente, y hay cosas que son elecciones estéticas. O sea, en mi poemario, por ejemplo, a veces digo tina, porque bañera, que es como se dice en Argentina,
me suena mal, pero quizás yo hablando diga, ay sí, usé la bañera. O hay cosas, por ejemplo, ahora pollera me parece como un poco elegante, prefiero decir falda, pero también hay muchas palabras, sobre todo frases hechas del español que me suenan muy antiguo y por ahí las reproduzco. O sea, en mi lenguaje oral soy un camaleón, pero es que vaya donde vaya se me pega todo. Pero en la escritura soy como muy autoconsciente. Y otra cosa es que también escribo mucho prensa, entonces, claro, se me ha españolizado mucho, pero en la literatura es como que se me activa otra, no sé, otra sinapsis. Y es cierto que el lenguaje, bueno, no sé, cada idioma es una forma de pensamiento diferente, ¿no? La sintaxis, no sé, ahora que estoy en contacto, en inmersión total con el alemán, bueno, no total porque estoy en la comunidad hispanohablante, pero bueno, con el alemán, ¿no? El tema de, bueno, de pensar las construcciones, ¿no? Esto de que el verbo va al final, que tiene toda como una semiótica, ¿no? Que, bueno, sí, como que te hace volverte más autoconsciente. Recogiendo un poquito lo que han dicho las dos y saltando algunas preguntas que tenía aquí preparadas, pero volveremos a ella para trazar esos límites, porque me pareció muy curioso, y a mí, yo cuando leí vuestras obras, me parecía muy curioso esto, que vuestra poesía no es tan argentina o no suena tan cará, pero después en la narrativa, tal vez los cuentos de Valeria son más argentinos en el lenguaje, y los tuyos, que ya te lo comenté, la narración yo no la podía distinguir si tenía ese deje, pero de repente llegan los diálogos y con Valeria también pasa lo mismo, y ahí sale todo ese lenguaje, ¿no? Y depende también de quién habla. Entonces a mí me parece muy curioso eso. ¿Será que realmente hay una cosa de género que parece que la poesía es más universal y puede consistir entre esos dos países o esos dos lenguajes, pero la narrativa necesita un poquito de carne, necesita un poquito de tierra, de nuestra tierra? No sé si... Claro que hay una cuestión de género, que está muy bien lo que apuntás, es muy certero. Evidentemente la poesía, el yo lírico, ¿no? O sea, quien narra el poema, uno puede destilar cierta psicología de ese personaje, pero no es obligatorio que haya una psicología en un poema. Un poema puede versar simplemente sobre una descripción de un sitio sin que allí necesitemos perfilar una psicología. La narración, ya sea un relato o la novela, precisa de al menos un protagonista y un antagonista, y naturalmente dotar a estos personajes al menos de ciertos atributos psicológicos, y de ciertos atributos físicos y de lugar de pertenencia, etc. Una vez que vos construís esto, como tiene que tener verosimilitud, porque si no la historia se te cae. Si yo digo, este es un alemán y habla como un mexicano, salvo que diga que se crió en México con una madre mexicana, vos leyendo la historia no te lo crees. Entonces, claro que es posible que la argentinidad, digamos, salga más fácil en la narrativa que en la poesía. Después, en mi caso particular, a mí me gusta... no me gusta o sea, me gusta que la poesía hable de temas que yo siento que son contemporáneos y que están vigentes y etcétera, pero no me gusta tanto la poesía, me gusta que suene coloquial, fácil, etcétera, pero no me gusta usar, por ejemplo, palabras que tienen que ver, que yo siento que pueden ser de moda. Porque, por supuesto que no es posible, pero me gusta darle un cierto carácter atemporal en ese sentido, en lo estético, no en la temática. Me parece que lo más moderno es la tradición. O sea, pensar la tradición y reformularla es acaso lo más moderno. Y entonces, quizás poner demasiados coloquialismos o palabras, no sé, como decirte flipa o estas cosas, ¿no? Que usamos mola, no sé qué, dentro de 5 años no tiene sentido. Y entonces prefiero decantarme por verbos que quizá, o por palabras que refieren a, que se entienden con una neutralidad, porque no son neutrales, sino que pertenecen a un acervo al castellano, ¿no? Que nosotros, digo, la comunidad hispanoparlante, tenemos allí un montón de pruritos. En vez de
regodearnos en la riqueza del lenguaje, o sea, en vez de regodearnos en eso y decir que somos maravillosos, que mirá cómo lo dice un mexicano y mirá cómo lo dice, o sea, alguien de Salamanca, o sea, en vez de agrandarnos, ¿no? Y pensar en la expansión y en la dimensión y en el colorido que tiene nuestro idioma, a veces como que decimos, no, a ver, esto lo dice tal y esto lo dice otro, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que tenemos ese enorme acervo común y que a mí me gusta trabajar en la poesía con eso, ¿no? Ana, pensando en tu poesía, en tu novela, si eso se cumple, si no. Yo lo pienso como, o sea, sí me interesa la tradición, pero creo pensando, claro, como que no tengo una posición al respecto, pero si lo pienso en la práctica, que yo tengo un poema que se llama Selfie, pero yo creo que es un poema muy clásico y que va sobre, bueno, sobre cómo nos vemos, y como que el concepto selfie, pero también uso la palabra zeitgeist, que es que me gusta esta mezcla, bueno, y, sí, y también es que hasta para pensarlo, bueno, de alta cultura, cultura popular, pero la confluencia entre esas dos. Estaba por decir high blow, low blow. Yo no me refería a un rechazo de lo pop o de lo moderno, como decir un selfie. Yo me refería más bien a palabras que están ahí para designar una cosa que estuvo siempre, ¿no? O sea, decir me mola cuando podemos decir me gusta, me encanta, me fascina, no sé, eso, más que nada eso. No tengo ningún problema en incorporar, o sea, un selfie, sí, podríamos decir un autorretrato, pero no, o sea... Sí, no, creo que en los diálogos me cuesta un montón, y de hecho en la novela la decisión es que tampoco tengo tanta trayectoria, tengo ahora un libro de cuentos que está ahí viendo la luz, pero tampoco tiene muchos diálogos. Creo que sí, que el género en sí, me estoy preguntando si es una cuestión solo del castellano. Escribir género quizás necesita un pacto de verosimilitud, aunque pienso, no sé, en el teatro, por ejemplo, no. Pero necesita como en sí mismo cierta coloquialidad y quizás este paso de un lenguaje más abstracto, más general, algo más específico, ¿verdad? Necesita lo que le decía algo como tierra, no sé, como que quizás tiene un componente en sí mismo más costumbrista porque es literalmente trasladar una voz que está como más viva, ¿no? de la calle, aunque obviamente siempre hay una mediación, aunque sea un poema metafísico o una conversación muy costumbrista, siempre hay una mediación, hay una voz, un narrador, un poeta haciendo elecciones. No podemos representar la realidad tal cual es nunca, pero claro, me estoy preguntando si es algo que solo nos pasa con el castellano. Sí. Ahora en el sentido, pero podemos volver después también a eso, de los géneros, ¿no? Cómo nos marca el género que escribimos, ¿no? Porque yo les veo una diferencia clara en vosotras, lo que hacen en la narrativa y lo que hacen en la poesía, que será normal, porque eso es siempre la eterna cuestión con la poesía, ¿no? ¿Por qué escribir en verso, no? Como si, que no somos nosotros que creamos esta interrogación, y lleva casi un siglo desde la vanguardia, ¿no? ¿Por qué continuar escribiendo en verso? Pero aprovechando ya también un poquito lo que hablaron de tradición, de eso, yo pienso que escribir siendo argentina, y ya vamos dejando el tema de Argentina, prometo, esa es la última pregunta sobre el tema. Ustedes escriben con una larga tradición a las espaldas, fuertísima, y peor o mejor, no sé, aún es que escriben con una tradición moderna. No es que tengan los clásicos, ¿no? Tirso de Molina, que también los tienen, Calderón, Quevedo, nada de eso, es que tienen todos los que han creado la modernidad, vamos, y Borges, Cortázar, Pizarro, podríamos estar aquí más, incluso de los más recientes, Claro Obligado, César Aira, vamos a decir, es una tradición muy fuerte de modernismo, ¿no? Es decir, ¿qué límite más ultrapasar después de esta gente toda, no? Mira, yo creo que ser argentino te coloca en un lugar de periferia, ¿no? Entonces,
de alguna manera eso te da como una tranquilidad, ¿no? Porque cuando vos estás en la periferia no estás muy seguro de que alguien te vaya a mirar, porque estás ahí en un rincón. Si encima sos mujer tenés como una doble periferia, porque, o sea, no es por hacer un discurso de heteropatriarcado, pero es mucho más fácil tener visibilidad siendo un hombre que siendo una mujer. Entonces, eso que en principio podría ser algo desfavorable, o sea, proceder de la periferia y ser mujer, a mí me da mucha tranquilidad, porque es como, bueno, o sea, total nadie me va a mirar, hago lo que quiero, total nadie me va a mirar. Pero eso, digamos, es como de cara al exterior. De cara a lo interno, claro que existe eso que vos decís, ¿no? Que el crítico inglés, Harold Bloom, dice la angustia de las influencias, ¿no? O sea, yo vengo toda esta tradición cuentística de grandes cuentistas, ¿cómo me pongo a escribir yo un cuento? Y bueno, te pones a escribir un cuento, yo creo que te pones a escribir cualquier cosa desde una única convicción, y es que cada uno de nosotros vemos el mundo de un modo distinto, cada uno de nosotros. Y lo que yo no escriba, valioso o menos valioso, se pierde. Porque mi manera de mirar el mundo, así como la de cada uno de ustedes, es única. O sea, nosotros podríamos, yo doy clases de escritura creativa y es un ejercicio que hago siempre, para convencer al principio, ¿no? Como para convencer a los alumnos de por qué escribir. Pongo a todos los alumnos de un mismo lugar, como para que la perspectiva no sea distinta. Los coloco frente a algo y ahora les digo, describan eso, tienen 5 minutos, ¿no? Es increíble, pero lo podríamos hacer aquí, el ejercicio. Las coincidencias son muy pocas. O sea, uno tiende a pensar, bueno, ahora todos van a hablar de lo mismo. Para nada. La gente centra su atención en distintos detalles, percibe la luz de distintas maneras, el mundo te atraviesa, ¿no? O sea, vos pensás con el cuerpo de alguna manera. No es lo mismo para un alumno que está incómodo en la silla que un alumno que se siente cómodo, que un alumno que está haciendo la digestión que uno que tiene sueño. Entonces, de alguna manera, esto que es un ejercicio práctico que termina de sorprender mucho a la gente que empieza a escribir, porque dice, ¿cómo es posible que aquí tengamos 10 trabajos sobre el mismo objeto de escribir y sean diferentes? Los convence de verdad que cada uno mira el mundo de una manera distinta. Y solamente en esa convicción y usando la tradición a tu favor, o sea, conociendo la tradición y sabiendo qué es lo que vos querés dejar de lado de eso y qué es de lo que te querés apropiar, podés escribir. Yo al peso de la tradición me ha costado muchísimo superarlo. O sea, yo vengo de un entorno muy académico, estudié letras, empecé a escribir en serio hace 5 años, o sea, como algo que iba a ser algo a lo que realmente le iba a dedicar y con lo que iba a sacrificar muchas cosas de mi vida personal, hasta los 33, 34, que bueno, que fue cuando acabé ese poemario. La literatura pues, siempre fue parte de mi vida. Bueno, estudié letras, hice como parte del trayecto académico ya de posgrado, y de muy joven hacía talleres. De hecho, bueno, algunos de mis profesores ahora muy conocidos en ese momento eran, no sé, un par de años más grandes que yo, y era un peso muy grande, era como, ¿qué puedo aportar yo? Y a mí me hizo muy bien tomar distancia de mi propia tradición, y supongo que es también la distancia que da cuando uno se muda y ve su vida en perspectiva y dice, bueno, ahora empieza lo importante, Ana, ¿qué era lo que querías hacer? Y me puse, y bueno, y eso tuvo con muchas, bueno, eso sí, muchas implicaciones, tuve que tomar muchas decisiones personales, y claro, creo que si me hubiera quedado en Argentina no me hubiera dedicado a escribir. Pero lo que pasa es que yo también, bueno, también hago crítica literaria, también coordino talleres, y no sé, tengo una experiencia de la literatura como algo mucho más grande que se condensa en el momento en el que me siento a escribir. Y no sé, es una gran duda, quizás si me hubiera quedado en Argentina hubiera seguido otro trayecto, no sé. No lo veo como algo en mi vida que fuera... O sea, ahora estoy muy contenta, después de muchos años de mucha soledad, ¿no? Pero no lo veía como una vocación, no sé, podría haber hecho otra cosa, empezar a tocar el bajo, no sé. Y hablando aún de referentes, ¿no?
porque siempre aprovechamos, ya que estamos en una biblioteca con tanta vida, que sean también un poco, ahora se llaman prescriptores, ¿no? O influencers, si quieren ya meter otra palabra, prescriptores de lectura, ¿no? ¿Alguna lectura? Y voy a empezar contigo, Ana, para también romper el círculo, ¿no? Y romper poner otros límites, que una obra o algún escritor que realmente te haya roto los límites, ¿no? Que te has dicho, wow, ¿no? Esto también es literatura, yo no sabía que esto era la literatura. O incluso, si no es un libro, puede ser, no sé, una obra de arte, una experiencia. Bueno, esta novela es un homenaje a un escritor de culto que se llama Rafael Pinedo, y cuando acabé de leer su primera novela, la experiencia fue así tan de wow. Bueno, el día que me sienta escribir, o sea, que sienta que hay una historia que me tira tanto, va a ser una novela como esta, y bueno, la novela se llama Plop. Es una novela, no es posapocalíptica, es posibilizatoria. Va de un mundo donde la humanidad, bueno, sí, una poshumanidad, donde la familia como unidad nuclear no existe. Y bueno, es una novela muy salvaje, muy minimalista. Bueno, es un escritor que se murió con 53 años, dejó solo 3 novelas. Aquí en España lo publicó Salto de Página. Y sí, bueno, viene a colación por lo de la novela. Después he leído más cosas, aparte de esto no sé, lo leí con 20 y pocos. Y es algo a lo que siempre he vuelto y bueno, está, digamos que es una de las claves que me alentó a escribir mi primera novela. ¿Y Valeria? O sea, es difícil porque uno, no sé, cuando a mí me parece que cuando vos empezás a escribir desde súper joven y es tu primera vocación, es más fácil mencionarlo, ¿no? Yo soy abogada y es como que hice una larguísima vida como abogada y siempre leí mucho, pero es muy distinto leer por gusto que leer para escribir, ¿no? O sea, ahí se produce una cosa muy distinta, ¿no? De alguna manera prefiero, digamos, traer hablar de algunas mujeres que escriben y que me gustan, ¿no? Quizás algunas no tengan demasiado que ver conmigo, pero no importa, pero un poco por dar visibilidad a las mujeres, ¿no? Voy a empezar nombrando a 2 cuentistas argentinas que publican aquí en España también, que son Samantha Schweblin y Mariana Enríquez. Sara Mesa me gusta mucho también, la española, creo que es de Sevilla, Sara. Marta Sanz, que además de también española, además de novelista, es una gran ensayista, Marta. A ver, ¿quién más te puedo decir? Alguna... Chantal Maillard, que a pesar de su nombre afrancesado también es española y es una gran poeta. Olvido García también. Bueno, hay muchísimas, ¿no? A mí me gusta... También tengo enorme admiración por un montón de hombres, pero solo que es más fácil abrir un periódico y encontrar allí, una sucesión de nombres masculinos y es más difícil. Incluso a mí me pasó, o sea, yo en cierto momento me di cuenta que solo leía hombres, que cuando era lectora por vicio, solo leía hombres, pero no tenía que ver con algo provocado, era como algo natural. Uno iba a las librerías y leía los suplementos literarios y buscaba esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando me empezaron a invitar, sobre todo de los colegios, empecé a leer mucho mujeres, porque me pasó una cosa muy fuerte, y es que así, pensando en mi vida, yo dije, yo leo desde niña, ¿no? Yo no tenía problema con identificarme con los piratas de Sandokan. Por ejemplo, si yo quería pensar en el valor, la valentía, la fuerza, no sé qué, yo podía verme a mí misma con uno de esos piratas, ¿no? Y yo creo que las mujeres conocemos más a los hombres gracias a la literatura, porque la literatura es un enorme ejercicio de empatía. Uno se pone en la piel del otro y ve y piensa y tiene por única vez en la vida, ¿no? Porque o sea, yo los veo a todos ustedes y todos tienen cara de decir, ah, qué interesante, pero a lo mejor están pensando, qué aburrida que esta chica, ¿no? Entonces, nos da la oportunidad de tener a una persona, hombre, mujer, ficticia, pero que sabemos todo, sabemos cómo piensa, sabemos lo que come, sabemos en qué hora se acuesta, o sea, conocemos todo.
Y a mí me parece que las mujeres a lo largo de la historia hemos aprendido a leer las historias de los hombres y los personajes masculinos y a identificarnos en ellos. Y viceversa no ha sido tan igualitario. O sea, si uno piensa, por ejemplo, si uno ve las antologías de poesía, ¿no? El otro día me tocó presentar una antología de poesía española que había más de la tertulia de Gloria Fuertes, ¿no? Y entonces, claro, esas poetas eran presentadas por hombres. Y las antologías que hacían los hombres de poesía femenina no recogían, o sea, de la gran obra de las mujeres, recogían lo que se supone que son los temas femeninos, la maternidad, la costura, la cocina. Estoy hablando un poco del pasado, ¿no? Entonces, yo creo que a los hombres les ha costado ese ejercicio inverso. Por supuesto que ahora es distinto, ¿no? Y entonces yo empecé a pensar en todas estas cosas, ¿no? Porque cuando uno hace una labor de educación con los chicos, etc., te obliga a repensarte, ¿no? Uno da por hecho tantas cosas, pero cuando te tienes que poner en el lugar del otro, te obliga a repensarte, ¿no? Y yo decía, bueno, es bueno que estos chicos, los varones me refiero, sepan que existen mujeres que escriben y mujeres que cuentan historias de mujeres y de hombres, ¿no? Y que a ellos les va a posibilitar conocer al sexo femenino de otra manera. Y no sé, eso a mí me parece muy valioso. No sé si quieres... No, coincido completamente. Me parece que, claro, para mí también era tan difícil escoger un libro y digo, bueno, el homenaje. Le damos la autorización de decir uno, dos, es que le doy la voz a Valeria porque, bueno, que esto también ha sido como una coincidencia, se me alegró mucho que nos pusieran juntas porque, bueno, admiro su obra un montón y coincido totalmente. De hecho, nada, o sea, recomendé este autor, pero bueno, porque por el tema de la novela. De hecho, bueno, como crítica literaria me da gracia porque bueno, es que solamente reseño mujeres y cuando me preguntan digo, les juro que no me di cuenta. No. Y sí, yo tuve un momento muy, bueno, con 33, 34 años, un quiebre en mi vida personal. Una gran ruptura donde, bueno, muchas promesas de felicidad que yo pensaba se desmoronaron y empecé a leer, bueno, sobre todo las americanas, no sé, Amy Hempel, que es Lori Moore. Bueno, a mí, esto que decías tú de las diferencias entre, yo sí digo, como que soy un poco esquizofrénica con la poesía y la narrativa, pero mis amigas que me conocen me dijeron que hay un tema con el humor, que siempre está ahí, entre la poesía y la... Y bueno, y Lori Moore es una maestra y fue un año muy triste de desmontarme y volverme a montar, y la literatura literalmente me salvó la vida. Como este ejercicio que ella dice de empatía radical. Hoy hablábamos con Marian, bueno, de estos libros que te marcan, no sé, El año del pensamiento mágico de Joan Didion, y lo que ella decía de la literatura, que esto yo también en los talleres de escritura creativa se los hago hacer, pero con cosas más tipo... tomando como disparador Sin Noticias del Gun y el comienzo de Sin Noticias, como ver la vida un poco como extraterrestre. Y pensaba cómo me marcó este libro, y lo está contando una mujer con 70 años a la que se le ha muerto su marido, su pareja, colega, cómplice, también escritor de 50 años. Y wow, ese libro me acompañó y claro, y no he pasado ni de cerca por esa experiencia. Y por ahí, no sé, puedo leer unas memorias de alguien de mi edad o que literalmente cuenta cosas, pero no me toca de esa manera. Y sí, leer a mujeres y sin explicar por qué. Demasiado. Yo no doy explicaciones. Creo que este es un muy buen momento. De hecho, salió un artículo de Paula Corroto en El País hace aproximadamente un año que se llamaba El nuevo boom latinoamericano es femenino, y es un hecho concreto, o sea, y sobre todo que es latinoamericano, y bueno, lo encabezan fenómenos, bueno, como Samantha Schweblin, que estuvo, bueno, ya está por segunda vez en la shortlist del Man Booker Prize, Mariana Enríquez con El fenómeno de las cosas que parimos en el fuego, un libro maravilloso, Valeria Correa Fis, que está en esa tradición, Vera Giaconi, Mónica Ojeda, que es ecuatoriana, María Fernanda Ampuero, que es una lista, Lina Colanzi, Giovanna Rivero, bolivianas, Fernanda Melchor, mexicana, y por supuesto Sara Mesa, Almudena Sánchez, y bueno, sí, yo creo que hay, pero que
ya no nos hace falta el nicho, ya no nos hace falta, yo creo, criterio de paridad. Yo creo que hay unas muy buenas escritoras porque las mujeres nos pasamos durante generaciones siendo las que íbamos a los talleres de escritura literaria en la sombra. En realidad las lectoras, ¿no? Y la realidad lo está demostrando. Yo creo que ya no hace falta. Como bibliotecario les digo que las lectoras fueron tradicionalmente mujeres, aunque los escritores visibles han sido hombres, pero las lectoras siempre fueron mujeres. Yo hago solo un inciso, ¿no? También para hacer un recordatorio de la tradición de estos encuentros. Aquí mismo estuvo María Fernanda Ampuero, estuvo también Sara Mesa, por ejemplo, que pasaron por lo mismo que vosotras en este momento. Y la parte femenina me interesa mucho y la manera que la trabajan en vuestras obras, aunque yo soy siempre reticente de preguntar sobre los aspectos femeninos a autoras, porque parece que siempre hablamos de lo mismo, pero les voy a hacer una pregunta antes de llegar a ese lado femenino, que es también en esta cosa de los límites. Vuestras obras, aunque de manera muy muy diferente las obras de estas autoras, tienen algo de cruel. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Así tal vez Valeria, una crueldad que algunas veces es mucho más visible, ¿no? Y tú vas poco a poco, pero llegas allá, vamos a ser así. Hay momentos que yo decía, ¿cómo? Yo conozco a Ana de otro encuentro aquí en Clasificar de Editores y compartimos un kebab y dice, si era tan dulce, vamos a decir, si yo no veía, vamos a decir así, esta crueldad que va poco a poco y de repente, boom, en cuanto Valeria yo siempre esperaba, en varias situaciones yo decía, que la mate, ¿no? Pero que no pase esto, ¿no? Entonces tú intuyes que va a surgir algo que es más desagradable que la muerte del personaje, ¿no? Que dices, que la mate, ya, no me obligues a pasar, aunque por algo, el morbo, algo te lleva a seguir a eso. Yo quería saber si eso, la descripción, ese tipo de crueldad es un límite que se tiene que traspasar ahora y que lo hacen a través de la literatura, que lo hacen conscientemente, no sé si lo hacen conscientemente o si llegan allá por algo. Te voy a contestar varias cosas, ¿no? O sea, respecto de esto. Una tiene que ver con mi poética personal. Durante 2000 años de la historia del mundo, ¿no? Más o menos hasta el romanticismo, pensemos al 1800, ¿no? Pensando más o menos de los 5 siglos antes de Cristo, que más o menos tenemos constancia, podemos decir que hubo 20 y pico de siglos donde lo bello era solamente lo armónico y lo finito, ¿no? O sea, eso era lo bello. Lo deforme, el infinito, lo inconmensurable, todo eso no entraba dentro del canon de lo bello. El romanticismo es el primer movimiento estético que revuelve esto, que lo da vuelta y que admite la posibilidad de que lo feo, lo cruel, lo no perfectamente armónico también sea una forma de belleza. Yo comulgo mucho con eso, porque de hecho todo lo orgánico es imperfecto, todo, o sea, y también es a su modo, en su imperfección, único, ¿no? Se dice que, por ejemplo, Marilyn Monroe contoneaba tanto las caderas cuando se movía porque era un poquito coja, ¿no? Apenas perceptible. Entonces, dentro de la imperfección, para mí está la belleza. Pero eso es como una poética propia, ¿no? O sea, es lo que yo entiendo por bello. Ahora no me acuerdo qué modisto decía que la elegancia es algo más que ser meramente elegante, porque una persona que es perfectamente elegante no es elegante. O sea, hay un plus, como una especie de desorden, una cosa mínima, aunque sea, que se salga para producir belleza. Eso como poética personal y aspiracional, ¿no? Que uno a veces quiere hacer algo y luego hay que ver si lo consigue en la obra. La segunda cosa la conversaba con Catalina hoy, así casualmente, ¿no? Que yo creo que si uno, por ejemplo, es hombre blanco europeo, está menos expuesto que una mujer blanca europea a ciertas zonas de fricción y de inseguridades y de miedo, ¿no? De suerte tal que uno siendo mujer
quizás se ve más expuesta a cosas que un hombre percibe menos, ¿no? Y eso entonces también es un despliegue de tus historias. Aunque yo no escribo nada autobiográfico, sí digo que en un sentido todo lo que uno hace es autobiográfico, porque se escribe desde uno, ¿no? O sea, me vas a acordar a Flaubert muriéndose y diciendo Madame Bovary c'est moi, o sea, reclamando esa autoría. O sea, yo no soy mujer ni adúltera, pero soy Madame Bovary, dice Flaubert, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que como mujer te ves obligada a ciertas violencias que te obligan a escribirlas. Respecto de lo otro, del morbo en el texto, yo creo que hay escritores y escritoras mucho más morbosas que yo, pero yo escribo desde una convicción, que escribir, digo, es como un striptease, es desnudarse parcialmente. La verdadera desnudez está en el ojo del lector. O sea, es mucho más cruel que yo te esté diciendo y ahora va a pasar esto, o insinuándote que te va a pasar, luego te hago como una especie de como si fuera en el cine, ¿no? De pantalla negra y el resultado. Yo nunca te termino de mostrar la sangre, te lo insinúo, pero es mucho peor porque tu imaginación es mucho más eficaz que mi palabra. Entonces, de alguna manera, vos te da mucho, porque vos decís, ay, vamos a hacer esto, que no pase. En definitiva, yo no te lo termino de relatar, pero tu imaginación poderosa, que es más poderosa que lo que yo hago, lo termina de construir dentro del texto. No sé, Ana, con esto de la crueldad, aunque ya digo que son dos formas igualmente crueles, en mi opinión, pero muy diferentes en la estrategia que escogen para ser cruel. Tu novela, no sé si te ofende esta palabra, pero me parece una novela tremendamente cruel, porque hay una esperanza ahí que, para explicar un poco, y puedo hacer un poco de spoiler, como se dice ahora, ¿no? Así dando algunos datos, ¿no? Hay una religión extraña que en realidad es una adaptación de la religión católica. Estos son todas mis teorías, no la autora me mentirá. Y al final hay un conjunto de personajes, estoy intentando no contar mucho, a ver si es posible, un comandante, unas hermanas que esperan llegar a los, ahora me falta el término, a los no creadores del cosmos, como a los seres divinos, ¿no? Consideran a Jesucristo como el primer astronauta, ¿no? Cosas de este tipo, es como una revisión de la cultura católica con las mismas esperanzas, pero modernizada al mismo tiempo, pero vista siempre de así de arriba. Por eso a mí me parece tan cruel, porque tú ves el carácter de cada uno, lo consigues ver en conjunto, entonces consigues desconfiar de ellos. No sé si nos puedes contar un poquito más. Bueno, es una novela de iniciación que trata sobre Estrella, la protagonista, una adolescente que se ha creado en un entorno muy alienante. Es una secta cristiano-ufológica que lee muchas escenas sobre todo el Nuevo Testamento y los evangelios no canónicos de una manera literal. Hay muchas sectas de ese tipo, no sé si te como una. A mí lo que me interesa, primero la narradora es una narradora desconfiable, está caminando, como se ha creado en ese entorno, su descubrimiento del mundo, sobre todo en la sexualidad, hace que el lector se tenga que encarnar, como el lector sabe más que lo que sabe ella del mundo, y por eso es muy cruel, porque yo creo que es una novela sobre la representación de la realidad y sobre el lenguaje, porque el lenguaje es como representamos el mundo, y hay muchas cosas que ella no sabe y que el lector sí sabe. Y eso, y entender la religión cristiana como una mitología, como un relato que nos forma. O sea, creo que se ve un poco al absurdo con este componente pop de los ovnis, pero si uno ve estas representaciones de la Inmaculada Concepción, que son un poco, ¿no?, como un rayo extraterrestre inseminando la vida, digo que se puede. Sí, sí. Y que hay muchas cosas, literales, sobre todo en el imaginario, no en el cristiano, sino en el católico, el imaginario, digo, en sentido de imagen,
¿no? Es como muy, a diferencia de los cristianos protestantes, ¿no? Que son más iconoclastas. Y bueno, y ese imaginario a mí me interesa, bueno, y está un poco siempre en mi, vuelvo a esos cuentos, está presente. Y bueno, y lo de la crueldad es porque el entorno en el que ella se ha criado, bueno, lo que pasa es que la protagonista no lo sabe el lector, entonces creo que ahí está, bueno, el ejercicio de empatía. Otra cosa acerca de la escritura de las mujeres, hay un tabú, o sea, si una es... hay un tabú y creo que con las mujeres hay muchísimo más prejuicio en crear un pacto de ficción. A mí mucha gente me ha preguntado después de esta novela si yo tuve alguna experiencia, bueno, en la novela hay una violencia muy literal hacia los cuerpos de las mujeres, están encerradas, esperando el fin del mundo, hay un líder, es una secta. Nunca se enuncia esa palabra porque en su universo, en su lenguaje, no está. ¿Sí? La protagonista está embarazada y no lo sabe, o sea, no lo sabe de acuerdo al concepto cultural que tenemos acerca de la maternidad en Occidente. Lo vive de una forma muy animal, de alguna forma, muy visceral. Y mucha gente me preguntaba si yo había tenido, una gran amiga y gran lectora, si yo había tenido alguna experiencia de ese tipo en mi infancia. Y era, ¿me entienden? El pacto de ficción, yo creo que si yo fuera hombre nunca me lo hubieran preguntado. ¿Me entiendes? La capacidad de imaginación. Y con las mujeres, esto lo hablamos con Mariana Enríquez, también hay como un tabú con el tema de la crueldad, y digo, esto de separar el narrador del autor físico, ¿no? Yo creo que el cuento, la novela, principalmente en América Latina, ha perdido ese tabú, vamos a decir así. Por ejemplo, María Fernanda es cruel, ¿no? Vamos a decir. Aunque yo cuando digo esta crueldad, no es una crueldad llevada porque sí, vamos a decir, sino es un instrumento estético. En el caso de María Fernanda Polo es escatológica. Sí, sí. O sea, es una estética que a mí, o sea, su libro me gusta, pero quiero decir, a mí en lo personal no me gusta. O sea, yo en eso tengo como un sentimiento más moderado. O sea, creo que lo puede actuar con lo bello, pero hasta un límite. Pero de nuevo, estos son como poéticas, ¿no? O sea, hay como una idea de obsceno, ¿no? Que obsceno, la etimología de la palabra es lo que queda fuera de la escena, ¿no? Entonces, para mí hay cosas que tienen que quedar fuera de la escena y que el lector cabalgue salvajemente sobre eso. Siguiendo esta idea y siguiendo en la idea del femenino y de la crueldad, una cosa que me impresionó, y me impresionó tanto por el aspecto cruel, pero también por el aspecto novedoso para mí, ¿no? Que un lector también cruce esos límites, ¿no? Porque tanto en un trabajo como en el otro, en los cuentos de Valeria hay una violación donde el protagonista es el violador. No es, vamos a decir, la víctima está ahí porque es necesaria una víctima, ¿no? Para contar lo que se está desarrollando. Y es una crueldad grande. Y en el tuyo también, vamos a decir así, realmente, como decimos esto, siempre lo miramos de arriba, porque normalmente o podemos pensar que una literatura hecha, tal vez me estoy metiendo donde no debería. Sí, ¿no? Si esto es sin límites, hay que arriesgarse un poco. En una literatura hecha por mujeres, esperamos ver más el poder de esas figuras, ¿no? Pero no, todo el poder sigue eso, la mujer encerrada, la mujer víctima, pero que es un instrumento del agresor. Así. En tu caso no hay una agresión tan pero son todo agresiones, vamos a ver así, con todas las hermanas que viven en esto, ya que la persona principal está en un foso, se dice, en un agujero, castigada por sus pensamientos, por muchas cosas, ¿sí? No sé, ¿eso es una posición estética, por ejemplo, o es una idea? Claro. Creo que es un personaje que, bueno, que no quiero hacer spoilers, es una novela un poco tricky, tiene una trampa. O sea, como eso, es una narradora desconfiable que, bueno, es un tipo de narradora en la ficción que me gusta, y sobre todo para las adolescentes, que son como una especie de crisálida, ¿no? De la que puede ser, siempre digo esto, como una mariposa, un monstruo, no sé, algo ahí a punto de eclosionar. Y creo que, no sé, vivimos en un mundo muy cruel. También me sorprendió que una colega escritora de ciencia ficción que vive en Dubái,
presentar a mi novela como una novela muy cruel. Digo, a ver, bueno, yo ahora estoy viviendo en Alemania, en una sociedad igualitaria, pero ella vive en un lugar donde una mujer por adulterio puede ser lapidada. Mi novela no... la realidad que vivimos es como que nunca, ni la imaginación más cruda puede superar eso, ¿no? Las noticias de cada día. Yo, cogiendo un poco lo que dijo Eli, yo creo que la crueldad de ambas está en eso, porque es una crueldad sin ser cruel, vamos a decir, porque estamos en este mundo, o estamos acostumbrados a la paz suprema, todo, felicidad, o una violencia muy visual, que se vea todo, ¿no? Entonces ya uno apaga el sistema y lo sobrevive. En el caso de mi libro de relatos, se llama La condición animal y son 12 cuentos. O sea, el libro pretende ser una cartografía del mal y del bien, ¿no? Porque, claro, de alguna manera siempre nosotros terminamos como atraídos por el mal, al menos literariamente, ¿no? Los personajes buenos no se los acuerda a nadie, a todo el mundo le gusta, le fascina el malvado, el tirano, el villano. Es un libro que evidentemente pretendiendo hacer una cartografía del mal que nos podemos hacer nosotros en las relaciones familiares, el mal, la muerte como mal, la enfermedad como mal, el daño ecológico como mal, el Estado, una organización estatal como mal. Evidentemente es un libro donde la crueldad y el dolor están presentes, pero también está presente para mí, pero lo que pasa es que a los lectores les impresiona más lo otro, un montón de otras formas del amor, ¿no? Porque yo y en esto sueno como un predicador, pero lo creo de verdad, es que uno, aún en condiciones adversas, uno puede desplegar formas de solidaridad, ternura, amor pasional, amor fraternal, etc. Esos personajes están allí también. Lo que pasa es que se ven en la estética general del libro, probablemente, porque esto no me lo decís vos, o sea, lo dice todo el mundo cuando lo lee, se ven aplastados por la lógica dominante del mal, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que nosotros, que no solo los personajes del libro, sino que todos nosotros tenemos una posibilidad de desplegar el sentimiento contrario a ese, ¿no? Y hacer una pequeña cosa, una pequeña diferencia en el mundo. Una última cosa acerca de la protagonista. Es una víctima, esta cosa entre víctimas y victimarios que a mucha gente me decía, esto es una metáfora, un patriarcado, 4 mujeres encerradas en un sótano. Y no, o sea, sí lo es, pero en otro sentido. O sea, me parece que tiene mucho potencial ideológico, pero en torno a lo que, bueno, creo el tratamiento de la religión, como mitología, como relato, y que la protagonista es víctima, pero es sujeto de agencia, que creo un poco lo que tú decías. Parece que, bueno, es una agencia que, bueno, dejo al lector que decida moralmente qué tipo de agencia moral tiene. Y ya nos vamos acercando al final y también dejar que el público pueda preguntar. Yo no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa, podemos hacer esta interrupción aquí. A ver si alguien se aventura, si alguien rompe este límite. No sé, Catalina, ya preguntaste todo hoy. Eso puede ser tu pregunta de las estanterías, como es la organización. Es que también normalmente solemos hacer algunas preguntas porque a mí me interesa mucho esta doble vida que tienen los escritores. Vamos a decir doble vida en un buen sentido, vamos a decir, de que hay una vida y después hay otra vida, ¿no? Vamos a decir, porque escribir obliga a momentos de pausa dentro de este ritmo que es la vida, y vosotros han hablado que dan talleres, escriben crónicas, tú también estuviste asociada con editoriales, hacen mucha cosa, ¿no? Y yo hoy en la comida les preguntaba, ¿cuándo es ese tiempo de escritura? Además, que vuestros poemarios, ya para también hacer conexión con sus poemarios, tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Con ese tiempo que está ahí, cómo se va evolucionando, no se dice así, pero cómo va pasando, ¿no? Y me decían que iban escribiendo a ratos. No sé si pueden hablar un poquito de eso, cómo es ser escritora, escribir, con todo eso, vamos a decir.
Si quieres describir tu Yo día, si me despierto a las 8. Estoy en un momento, bueno, ahora no me lo puedo preguntar, pero sí, o sea, siento que bueno, que por la escritura y también por mis elecciones profesionales, hay momentos donde digo, no puede ser. Pero bueno, también es la precariedad de mi contexto, también por eso me han mudado. Pero creo que sí, yo también escribo a ratos, pero sobre todo es cuando un proyecto me tira, que fue lo que pasó con esta novela. Estaba trabajando como 60 horas a la semana, o sea, una locura, y me empecé a ir los fines de semana a la casa que alquilaba un amigo, y ahí como que empezó a tener forma, y ya cuando estaba cerca del final dije sí, bueno, muchos fines de semana sola en pijama, en una especie de ático, sola, así a lo Emily Dickinson, la loca del ático. Y yo la verdad tiendo mucho a desromantizar la escritura, y también como ahora, sobre todo desde hace más o menos 8 meses, estoy escribiendo porque escribo, yo trabajo como redactora, como ghostwriter, también como periodista, asesora de editoriales. Entonces escribir es como ir al gimnasio. Entonces cuando tengo un proyecto, y sobre todo últimamente es como que he tenido tanto tiempo, cosas encajonadas, que tengo proyectos como ahora un libro de cuentos que tiene como 7 años, o sea, el cuento más viejo tiene 7 años. Y fue una editora me pidió algo, dije, venga, vamos a darle forma a Ana. Y como cerrando un poco, como que estoy en un momento en donde no sé si es bueno o malo, pero como que la demanda externa me está obligando a cerrar proyectos. Y por eso cuando siento que tengo que acabar algo, no sé, me saco el tiempo, me invento el tiempo. Sobre todo suelo escribir, yo soy muy diurna, madrugo mucho y tengo como momentos de lucidez, pero no escribo todos los días por la mañana, o sea, no por mi vida, no me lo... Cuando tengo un proyecto por demanda externa, me tengo que sentar, o me pongo fechas, no sé, para convocatorias, y ahí me pongo. Pero no espero, eso sí, y esto bueno, lo remarco mucho en los talleres de escritura, inspiración te tiene que agarrar trabajando. No, si uno escribe solamente cuando tiene ganas, no, si no sale. Yo varias cosas te digo. Para mí, un escritor es alguien que escribe aunque no escriba. Porque escribir tiene que ver con mirar, o sea, escribir tiene que ver con un recorte del mundo. El mundo es enorme y uno escribe sobre un pedacito de ese mundo, ¿no? Retomando con lo que hablábamos al principio, que cada uno de nosotros tiene una mirada distinta. Entonces, yo en principio creo eso, que un escritor escribe aun cuando no escriba. Vos estás mirando cosas, y eso, bueno, en algún momento en la hora que vos te sientes en el papel, eso se va a salir de algún modo. Formas de escribir, ¿no? Onetti, el escritor uruguayo, decía que, bueno, respecto de Vargas Llosa, ¿no? Que bueno, era más o menos, bueno, Onetti era más grande, ¿no? Pero no importa. Y Vargas Llosa siempre declara, ¿no? Que él se levanta y escribe 8 horas de tal hora a tal hora, no sé qué. Y Onetti, con solo ver las pintas que tenía, ¿no? Que estaba así como una camiseta, medio sin dientes, los pelos parados, escribía en la cama, perdió no sé cuántas novelas, ¿no? Entonces él decía, para Vargas Llosa la literatura es una esposa, para mí es un amante. O sea, voy a ella cuando quiero, o sea, no tengo esta obligación de atenderla tantas horas al día, etc., ¿no? Y por ejemplo, hablando otra vez de escritura femenina, ¿no? La Nobel canadiense Alice Munro, ella siempre dijo, yo nunca pude escribir otra cosa que no sean cuentos, porque yo escribía cuando mis hijos dormían, y entonces en esa brevedad, bueno, lo que podía hacer era escribir narraciones breves. Yo tampoco tengo me gustaría tener una disciplina, que después no sé si llevaría a cabo, pero bueno, en principio me gustaría tenerla. Yo tengo 2 hijas y muchos alumnos de talleres, porque es con eso que vivo, y entonces, claro, no tengo un día regular, hay días que tengo talleres desde muy pronto, hay días que los tengo más tarde. Ya me acostumbré ya no uso más bolso, como dicen acá en cartera, que decimos en Argentina, ando con mochila, porque siempre ando con libros, papeles, no sé qué. Entonces, mientras mi hija va a la música, escribo una cosa, corrijo otra, o sea, tengo una cosa muy salteada. Al principio me angustiaba mucho, pero después me di cuenta que no importa. O sea, ser un escritor tampoco es ser un escritor prolífico, o sea, tener 1000 obras. Quizá es tener la obra posible, y a lo mejor la mejor obra posible, ¿no? Porque cuando te sentás a escribir,
juntaste mucha cosa antes, ¿no? Quizás eso es un consuelo, pero en mi vida sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no pienso que podemos cerrar. Yo tenía una última que me parece muy difícil. A ver si eso. ¿Qué límite tienen vosotras previsto romper en su próxima obra? ¿No? Si que puedan romper, o tal vez cuál es ese límite que creen que no pueden romper. También lo podemos hacer al revés. Ana, que te veo tan pensativa, te voy a provocar. A ver, así como en esta novela proyecté una imagen muy cruel del mundo, no sé si también es por mi experiencia ahora de inmigrante, el choque cultural, no sé, estoy como en un proceso muy bueno y me he propuesto ser más compasiva e investigar cosas como más de la educación sentimental en los personajes de mi nueva novela, que también son adolescentes, que obviamente va a tener, no va a ser un mundo muy demasiado pero me propuse explorar más esa parte. No sé, como que ha sido un quiebre y también, bueno, estoy leyendo, no sé, a George Saunders, por ejemplo, que trata el tema de la alienación y el consumo en el mundo contemporáneo y lo trata como, no sé, con mucha ternura a la vez que está diciendo cosas. Eso, explorar un poco como la ternura, pero bueno, mi mirada del mundo no es una mirada muy tierna, o sea, no. Y supongo que uno proyecta eso. Tu límite es ser un poco más tierna. Claro, la próxima novela. Sí, ese límite que. Te llamaremos para hacer evaluación de ese propósito. El tema del pudor es muy importante. Yo como doy clases, es una de las cosas a romper con los alumnos. Y cuando uno le dice a los alumnos que tienen que escribir con pudor, sin pudor, perdón, la gente enseguida piensa en temas sexuales, ¿no? Como desnudos, no sé qué. Yo digo, no, que cada uno tiene una zona todos nosotros tenemos una zona de pudor. Si no, pensemos en el Marqués de Sade, que ha escrito las cosas más terribles, ¿no? Escatológicas y sexualmente hablando. Y yo digo a mis alumnos, probablemente su zona de pudor fuera escribir una historia de amor. Probablemente para él es mucho más fácil despanzurrar a una persona que escribir que una persona está enamorada de otra, ¿no? Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos que trabajar en contra de nuestro pudor, pero para encontrar algo verdadero, ¿no? Para encontrar algo verdadero, sí, Ana. No, quería aportar en contra de la propia habilidad. Digo, también, ¿no? Como, bueno, en esta novela investigué la crueldad, cómo es, ser un poco tricky, un poco tramposa con el lector. Bueno, les decía por este personaje, esta narradora, como que quería involucrar, no sé, como en estas películas así, tipo, no sé, Sexto Sentido, digo, como para que se representen, es como, pero quiere estar narrando esto. En cambio ahora, por eso voy a explorar algo que es ir más allá de mis propios límites, ¿no? Como, bueno, no voy a ser tan sádica, a ver, ¿qué es lo que te cuesta, Ana? Y sí, aparte, bueno, es exacto lo que decías, pero no lo decía como el pudor, sino contra, bueno, la propia habilidad o lo que uno ya ha explorado como narrador. Bueno, que pudor originalmente, sí. o sea, la palabra griega de pudor es honestidad, o sea, eso, entonces eso. se refiere a eso, Sí. ¿no? Sí. Entonces, para mí, como límite, ¿qué es lo que quiero trabajar? Yo creo que nosotros, lo decía que yo soy horrible para los nombres y ya me olvidé el hombre que dejaron caer por la ventana. Perdón, no de nadie. Entonces lo decía ayer, que son decía que los sentimientos que nos organizan como a la humanidad son la nostalgia y la utopía, ¿no? Y yo sabes que no estoy de acuerdo, o puede que en la época de Susan Sontag hayan sido esos los sentimientos que organizaban a la humanidad. Yo creo que en parte a todos nosotros lo que nos falta es utopía. Hemos dejado de creer que se puede construir un mundo mejor, hemos dejado de creer que se puede formar una pareja, hemos dejado de creer que se puede formar una familia, hemos dejado de creer que se puede tener un trabajo, ¿no? Nos hemos colocado, o el mundo nos ha colocado, o hemos creado un mundo de precariedad, desamor, no solidaridad, daño ecológico, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar algo que no podemos ni siquiera imaginar?
Entonces yo para mí el límite es tratar de imaginar una sociedad deseable o escribir algo que nos revuelva tanto, que refleje esto, pero que nos revuelva tanto, que nos haga pensar, no, esto no es posible. Porque así como digo que hay un montón de gente que ha perdido su sentido de utopía, también hay gente que directamente ni se lo plantea. O sea, hay gente que está descreída y que dice, no, esto no va a ningún lado, bueno, vamos a acabar con todo, etc. Pero hay gente que ni se lo plantea. Entonces yo creo que la verdadera función de la literatura que a mí me interesa es la posibilidad de hacernos pensar un mundo otro, al menos eso, un mundo otro. Y claro, eso te obliga a buscar un montón de cosas, ¿no? Y es un gran ejercicio de imaginación, una gran búsqueda de lenguaje, porque como yo empecé diciendo, ¿no? Nosotros somos oídos, ¿no? Y de alguna manera lo que yo me oigo, lo que yo veo, ¿no? Porque uno también trabaja a partir de imágenes que imagina, que imágenes que se le suscitan, ¿no? Como si fuera un análisis precipitado de las cosas y le viene como una imagen. Y vos tenés la obligación de hacer eso comprensible al lector. Claro, y si uno pudiera enchufar su cerebro al cerebro del lector sería facilísimo, ¿no? Es una especie de ósmosis imaginativa. Sin embargo, tenés que luchar con las palabras, ¿no? Y solamente decirte una cosa mínima que no me acuerdo quién era, qué escritor que había estado en el Holocausto, que él decía, ¿cómo le voy a decir a la gente? ¿Cómo le voy a explicar a la gente a qué huele la carne humana? ¿Cómo le voy a decir a quien no estuvo en las masacres cómo era el olor de ese humo que salía de los hornos, ¿no? Entonces, tenés ahí ese límite del lenguaje que, por ejemplo, Primo Levi, el escritor italiano que sí estuvo en el Holocausto, en la novela que es Si esto es un hombre, por ejemplo, para hablar de cómo se había roto toda la estética femenina, dice las mujeres calvas como ranas de invierno, ¿no? Entonces uno allí ya puede ver que ahí no hay una mujer, hay como un animal viscoso, sin cabello, con los ojos saltones por la delgadez, ¿no? Bueno, que el tema de, o sea, yo pero ya te dije, cuando me invitaste dije, sí, voy a Salamanca, que estaba mi abuelo, y después me dije, qué bien este tema, me encanta. Y con estos límites que en realidad se encuentran, ¿no? Buscar, no sé, una visión más tierna o diferente de esta que trabajaste en tu novela, Ana, y esa de volver a cierto tipo de utopía, o por lo menos mostrar que es posible, ¿no? Creo que se van encontrando ahí y queda aquí una promesa y esperemos verla en vuestros próximos trabajos. Agradecer a las escritoras, agradecerles a vosotros por estar aquí y como siempre a la Casa de las Conchas, a su director y a todos los trabajadores por poder hacer esto posible, ¿no? Aquí está otro tipo de utopía, ¿no? Gente que cree que la literatura aún cambia el mundo y que es necesaria, que es una parte vital del mundo. Muchas gracias.